El Poder Legislativo del Estado de Jalisco les da la más cordial de las bienvenidas al foro Cambios y Retos Sindicales en el momento actual. A continuación presentaré las personalidades que nos acompañan esta tarde. Doctora Miriam Guadalupe Colmenares López, quien nos apoyará como moderadora de este foro. A continuación presentamos a la doctora Cirila Quintero Ramírez, ponente. Un gusto presentar esta tarde al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Un gusto presentar esta tarde a Juan Huerta Pérez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco. Y como promovente de este evento, el diputado Miguel de la Rosa Figueroa, presidente del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco. Queremos reconocer también la presencia de Erika Pérez, presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en Jalisco. Agradecemos nos acompañe la diputada Itzul Barrera Rodríguez. De igual forma, agradecer la presencia del diputado Martín Franco Cuevas. Agradecemos nos acompañe la diputada Norma López Ramírez. Agradecemos nos acompañe esta tarde el diputado Itzcoatl Tonatiu Bravo Padilla. Agradecer la presencia de los diputados federales Sergio Rubio. De igual forma de la diputada federal Nadia Sepúlveda. Agradecemos nos acompañen regidores de la zona metropolitana de este estado y de Guadalajara. Agradecemos a las delegaciones presentes, así como también a las personalidades que nos acompañan del ISSSTE. A continuación, escuchemos palabras de bienvenida en voz del diputado Miguel de la Rosa Figueroa, presidente del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes. Es un enorme gusto recibirles en su casa, la Casa del Pueblo, el Congreso del Estado de Jalisco. Esta casa se honra porque hoy se encuentra en ella gente buena, que se ha distinguido porque no solo ha procurado el bienestar personal, sino que han puesto su empeño, su esfuerzo, su trabajo por buscar mejores condiciones también para sus compañeras y compañeros trabajadores. Aquí este Congreso de verdad se honra con la presencia de tantas y tantos dirigentes sindicales del Estado de Jalisco. Nos distingue también, y lo agradezco de todo corazón, porque está aquí presente una doctora, Cirila, quien desde el Colegio de la Frontera Norte se ha empeñado en documentar, en investigar, en conocer el fenómeno del sindicalismo, especialmente de esta región del país. Y hoy nos visita en este estado y en este espacio para compartir sus experiencias y conocimientos. Agradezco mucho también que la doctora Miriam Colmenares haya incentivado la organización de este espacio de encuentro para la reflexión del fenómeno sindical. Investigadora ella de la
de la Universidad de Guadalajara, a quien tantas y tantos le debemos todo, ¿verdad? Eso es la Universidad de Guadalajara. Y desde luego, muy sentidamente, quiero agradecer la presencia de un hombre a quien desde joven y hoy que sigue siendo joven, ¿verdad?, de espíritu, de capacidad, de energía y de convicciones, nos visite aquí en este Congreso. Él, toda su trayectoria, todo su actuar, todo su andar, lo único que enseña, lo único que modela es honestidad, decencia, convicciones, amor a México. Y de verdad, Alfonso, que estés aquí en este Congreso, pues nos distingue enormemente. Muchas gracias. Es importante encontrarnos en este espacio, reflexionar el tema del sindicalismo, porque estamos viviendo una nueva época, diría Arturo Alcalde Giustiniani, diría que es la primavera del movimiento obrero mexicano. Es la etapa de la recuperación de derechos, conquistas y prestaciones para la clase que ha construido este país por siempre, pero que en las últimas décadas, como una profunda injusticia social, a pesar de que sus manos, su inteligencia, sus pies, todos se empeñaron en la construcción de la riqueza, no formaba parte en una proporción digna en la distribución de la misma. Pero hoy vivimos, tal cual lo dice Arturo Alcalde, hoy vivimos la primavera del movimiento obrero en México. Y esto, indudablemente, es una obra del pueblo, pero también de liderazgos indiscutidos, como el del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el que hoy de forma destacada conduce la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hace algunos años, en una región de esta zona metropolitana, le pedí a un grupo de alumnos que me acompañaran a caminar algunas calles del Cerro del Cuatro y le preguntáramos a las personas trabajadoras, les preguntáramos algunas cuestiones. Y con el grupo, andando en la calle, abordamos a un primer trabajador, ya tarde, cercano a las 7 de la noche, y le pedimos un poco de su tiempo y le dijimos: oiga, señor, ¿usted trabaja? Sí. Lo que gana le permite que su familia tenga en la mesa carne, huevo, leche, fruta, verduras todos los días para el desayuno, la comida y la cena. Nos dijo que no. Le preguntamos si lo que ganaba le permitía brindarle salud a sus hijos, a sus hijas, cuando estaban en una condición de enfermedad, y nos dijo que no. Le preguntamos si la vivienda que habitaba era digna, porque contaba con los espacios suficientes para la familia, si había en ella recámaras para ellos, si había cocina, comedor,
si había mobiliario para que quienes habitan en ella pudieran hacerla con dignidad, y nos dijo que no. Le preguntamos si lo que percibía le daba oportunidad de costear algún espacio o momento para la recreación familiar, para salir de vacaciones, para procurarse el descanso, y nos dijo que no. Me regresé con los muchachos, muy pensativos, y se retiró el señor llorando. Quiero decirles que hoy, esto fue antes del 2018. Hoy, en este mes de julio, nos enteramos que en las mediciones del INEGI, después de 6 años de gobiernos, del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos trabajadores dejaron la condición que vivía un hombre como el que entrevistamos, y que hoy 13.4 millones, la población similar a la de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Colima, hoy tienen en su mesa suficientes alimentos para la familia. Hoy les alcanza además el recurso, antes no, hoy les alcanza también para tener todo lo necesario para vivir con dignidad, incluido costearse la salud, la educación y necesidades elementales, desde los productos de aseo y de higiene personal y familiar. Entonces, estamos muy contentos, muy contentas. Este movimiento va en una ruta adecuada y de verdad es producto de la contribución política, social, de todas y de todos ustedes y de millones de mexicanas y de mexicanos que con liderazgos honrosos hemos decidido construirnos un país, una patria, como dice la presidenta de México, ¿verdad?, con prosperidad compartida y sustentable. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos la participación del diputado Miguel de la Rosa Figueroa, presidente del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco. Queremos agradecer y reconocer la presencia de la diputada federal Claudia García, así como también de la diputada federal Marcela Michel y de la diputada federal Beatriz Carranza. Bienvenidas. Agradecer que nos acompañe también esta tarde la diputada local Tonantzin Cárdenas. Queremos agradecer a Juan Huerta Pérez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco. Agradecemos la presencia de Iván Ilish González Contreras, secretario general del CENTE 47. Agradecemos nos acompaña Ricardo Alonso Cañedo, secretario general de la sección tercera de Jalisco en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Agradecemos esta tarde nos acompañe Carlos Enrique Hernández Banda, secretario general de la sección 10 de Guadalajara, Jalisco. Agradecemos al secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés. Agradecemos a Claudia Blasas Cibrián Salas, secretaria general de la sección 19 del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores. Agradecemos nos acompañe Marta Elia Naranjo Sánchez, líder sindical del Sindicato de Trabajadores del DIF Jalisco.
Agradecemos la presencia de Alberto Carranza Muro, secretario general de la Federación Nacional Sindical Manuel Carranza Mejía. Agradecemos la presencia de Carlos Larios, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Unidos de Zapopan. Agradecemos la presencia de Alberto Mercado, líder sindical del Sindicato Independiente del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Agradecemos la presencia de César Cuauhtémoc Íñiguez González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo. Agradecemos la presencia de Guadalupe Pérez Ornelas, secretario general de la sección 224 de la Comisión Federal de Electricidad. De igual forma, reconocemos la presencia de Jesús Plasencia Ríos, secretario general de la sección 125 de la Comisión Federal de Electricidad. Nos acompaña también esta tarde Héctor Daniel Martínez, secretario del SUTERM, sección 102. Agradecemos la presencia de Carlos Alberto Aceves Lecuanda, secretario de Relaciones Obreras del SUTERM. Agradecemos nos acompaña el licenciado Diego Armando Zavala Garín, secretario general de la sección 178 del SUTERM en Guadalajara. Nos acompaña esta tarde el señor José Antonio Villarreal Salazar, secretario general de la sección 102 Guadalajara 1 de SUTERM. Agradecer la presencia del licenciado Pedro Antonio Oldín Alvarado, secretario general de la sección 225 de Zona Metropolitana Hidalgo de SUTERM. Agradecemos al doctor Francisco González Vera, secretario general de Industrias y Servicios. Agradecemos nos acompaña esta tarde José Antonio Velasco Ibáñez, de la Asociación Nacional de Locutores, sección Occidente. Y de igual forma agradecemos a Santiago Clemente Márquez Torres, secretario general estatal de Jalisco de la Federación Mexicana Independiente de Trabajadores. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Miriam Guadalupe Colmenares López, quien presentará a nuestra primera ponente, la doctora Cirila Quintero Ramírez. Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a este foro, Cambios y Retos Sindicales en el Momento Actual. Antes de comenzar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Morena, especialmente al diputado Miguel de la Rosa y a Gabriel Macías también, que nos estuvo apoyando, todo el equipo que está detrás para lograr que podamos estar el día de hoy aquí con ustedes. También quiero agradecer por parte de la Universidad de Guadalajara a la Maestría en Estudios Socioterritoriales del Cuballes y a la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del CUSH por el apoyo asistido para tener aquí a nuestra ponente. En lo personal, aprecio y valoro la presencia de los jóvenes, académicos, trabajadores, políticos, líderes sindicales, sindicalizados, amigos y sociedad civil que está aquí reunida. Realmente, muchas gracias. Los sindicatos en México y en Jalisco viven un proceso de reconfiguración que combina continuidades históricas con retos inéditos. Durante gran parte del siglo XX, los sindicatos funcionaron como engranajes del sistema político, pero en las últimas décadas han debido enfrentar los efectos de la globalización, la expansión del trabajo precario y las presiones del Tratado de Libre Comercio para garantizar la libertad sindical y la negociación auténtica. En este marco, la tasa nacional de sindicalización, cercana al 12%,
refleja tanto la pérdida de influencia como la urgencia de repensar el papel de los gremios en la defensa de los derechos laborales. Precisamente, este foro denominado Cambios y retos sindicales en el momento actual nos permitirá entender en dónde estamos y hacia dónde vamos, en la construcción de una ciudadanía en el trabajo. Como primer ponente tenemos a la doctora Cirila Quintero Ramírez, quien es doctora en Sociología por el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, y profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, en la unidad Matamoros. Es investigadora nacional nivel 3 por el CECITI. Ha escrito decenas de artículos en revistas nacionales e internacionales sobre sindicatos, maquiladoras y género. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Trabajadores, Sindicatos y Activistas en la Frontera Norte de México, un mapeo actualizado, y el reporte de investigación El mecanismo de respuesta rápida del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, en colaboración con Desiree Leclerc y Alex Covarrubias. Ha sido profesora visitante en universidades de Canadá, Suecia, España y Estados Unidos. Actualmente trabaja en la elaboración del proyecto Conflictos Laborales y Democracia Sindical durante el TEMEC. Muchas gracias, doctora. Adelante. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara, en la parte del CUS y la parte de Cuballes, el haberme invitado aquí, en particular a la doctora Miriam Colmenares. Quiero agradecer a este recinto, a los diputados que me abren las puertas para estar aquí en este momento. Este es uno de los grandes sueños que tenemos todos los académicos, que nos escuchen los tomadores de decisiones, cosa que agradezco muchísimo. Pocas veces coincidimos académicos y tomadores de decisiones, pero me da muchísimo gusto estar acá. Y también quiero agradecerles a todos los líderes sindicales que se tomaron un poco de su agenda para venir a escuchar esta conferencia, que espero que les resulte útil. Bueno, esta conferencia parte nada más de 30 años que tengo estudiando sindicalismo. Nada más de eso, y que conozco, digamos, y que he hecho la cuestión de los sindicatos desde Tijuana hasta Matamoros. Ahora sí, como quien dicen, como repatriado. Y en esta parte también la otra, que he estado al lado de muchos trabajadores, de muchos movimientos y muchos líderes sindicales. Entonces, a lo mejor lo que van a escuchar este día o esta tarde es un poco de lo que a veces desde los políticos o desde los liderazgos no se percibe, pero que yo quiero que se perciba esta tarde. La conferencia que yo les presento esta tarde, y le voy a pedir a la doctora Comenales que me mire el tiempo, porque si no les gano a los políticos, me sueltan la palabra y no me callo, Bueno, y les titulé, después de la reforma laboral, ¿son los sindicatos más fuertes? Es una pregunta. Voy a dividir, son cuatro, el objetivo fundamental es cómo le ha ido a los sindicatos con la reforma laboral, así de fácil. Entonces, sobre todo, ¿les va bien? ¿Les fue mal? Es un balance después de 6 años. Acuérdense, yo he estado acompañando a movimientos laborales, a sindicatos y a trabajadores. Entonces, es mi experiencia que les cuento. En el norte, y también he estado en San Luis, y he estado en Querétaro y en otras partes. Voy a dividir en 4 puntos fundamentales. Un primer punto que quiero arrancar la reflexión es la relevancia del sindicalismo en el momento actual. Después les voy a hablar de lo que fueron los cambios más importantes durante la reforma laboral y el TEMEC. Después, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados sacados de la base, sacados de los sindicatos, no desde los discursos, desde la base. Y finalmente, ¿cuáles serían los retos? Comenzando, en este momento en el que estamos, habría que recordar, ¿por qué existen los sindicatos? Los sindicatos existen
porque son necesarios para organizarse y para defender a los trabajadores. En esencia, eso es. Y la otra parte, que se nos ha olvidado también, los sindicatos no solo buscan los salarios y las prestaciones, deberían de fortalecer a los trabajadores para hacer un cambio de la sociedad. Entonces, ese es un punto que a veces los informamos, se nos olvida. Pero entonces, si son tan importantes, ¿por qué hay tan pocos sindicatos? Ya lo dijo la doctora Colmenares, nuestra tasa de sindicalización en México está 12.7%. Del 100% son los únicos que están sindicalizados. Los más optimistas dicen que andamos en 24. La verdad, esa es la cifra que se maneja, el 12%. ¿Por qué entonces no son importantes? A mí me parece, es un punto de vista que me permite decir después de 30 años de investigación. Primero, porque me parece que olvidaron que la esencia del sindicalismo son los trabajadores. Esa es la base fundamental. Y se aliaron con el gobierno en lo que se llama el corporativismo. Cuando te olvidas de tu base, entonces la base se empieza a olvidar de ti. Así de fácil. Entonces la otra vez, en ese mismo sentido, han sujetado la demanda de los trabajadores a los designios políticos. No saben realmente de dónde están viniendo, qué es lo que necesitan los trabajadores, porque no los han escuchado. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Que algunos sindicatos se aliaron al patrón. Es decir, se convirtieron en sindicatos subordinados o sindicatos, lo que se llama de protección. Entonces, esto le llevó a que realmente se olvidaran del eje central, que eran los trabajadores. El otro punto es que los sindicatos, aquí hay muchas representaciones, están los sindicatos de las industrias, están sindicatos de comercio, están sindicatos del gobierno, pero ¿saben que una parte importantísima de trabajadores de este país están fuera de los sindicatos? El 60% de trabajadores está en la economía informal. No tienen sindicato, no tienen salario mínimo, no tienen prestaciones. Entonces, eso no está realmente ahí. Y el otro punto también, los mismos sindicatos se han olvidado. ¿Por qué? Porque muchos edificios sindicales lucen como elefantes blancos. Ahí están, nadie va. Cuando en el pasado eran los centros donde se definía realmente cómo negociar. Hay que recuperar esos edificios, hay que recuperar la vida sindical, porque eso los hace fuerte. Entonces, en esta parte también me parece que hay otro punto fundamental, y qué bueno que hay sindicatos de todas partes, porque me parece que también que los sindicatos se han concentrado y han seguido haciendo una política muy tradicional. Es decir, únicamente siguen pegados a lo que es el contrato y no van a estar más allá. Esto lleva a que de alguna manera no se den cuenta cómo está cambiando las empresas al interior y el contexto en que se está moviendo. En síntesis, los sindicatos son importantes, pero hemos perdido el rumbo. Y digo hemos porque yo soy sindicalista. En el Colegio de la Frontera Norte hay sindicatos y yo milito en el sindicato. Con este panorama tan difícil, ¿cómo llegamos a los cambios? Ese es el segundo punto. ¿Qué pasó? En el 2019 tuvimos una nueva Ley Federal de Trabajo. Y también, ustedes se acuerdan que en ese tiempo se firmó el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, en donde la parte laboral, por primera vez, va a constituirse un punto fundamental. Entonces, ¿qué vamos a objetar? ¿Cuáles eran los objetivos de esta nueva ley y de la firma del Tratado de Libre Comercio? Sobre todo, uno, tener sindicatos más representativos, sindicatos democráticos, que realmente fueran los trabajadores los que estuvieran dirigiendo qué sindicato querían. El segundo punto fundamental, que tuvieran contratación colectiva real, es decir, esos sindicatos que tanto daño le hicieron al sindicalismo, que es el sindicalismo de protección, de ahí se partía. Se tenía la idea de que la mayor parte, se decía que el 90% de los contratos colectivos en todo el país era de protección. Yo lo discutí mucho, pero los sindicatos no dijeron, no es cierto, hay negociaciones reales en muchos puntos, especialmente a nivel local.
Entonces, en esta parte, me parece que con esta situación la ley buscaba nuevos sindicatos, buscaba que realmente fueran más representativos, no nuevos, pero sí hubo un embate en contra de los sindicatos tradicionales, es decir, los sindicatos de las centrales como CTM y todo, se consideraba que estaban, ahora sí como dicen los chavos, out. Y eso no es cierto, porque muchos estaban negociando. La otro punto, que era lo más importante que querían esta nueva ley, que participaran los trabajadores para tener su propio sindicato y para legitimar su contrato. Entonces, en esta parte vamos a tener nuevos actores. Se acabaron las juntas de conciliación y entonces surgieron los centros de lo que será de registro sindical y de conciliación, que enfrentó a todos los sindicatos a nuevos retos, a nuevas burocracias que antes no existía. En todo caso, me parece que también habría que mencionar que en otros sectores como la automotriz, el más importante también se enfrentaron a los mecanismos laborales. ¿Qué era eso? Cuando no se obstaculizaba al sindicato, tú podías recurrir internacionalmente a que te apoyara. Bueno, eso fue lo que se quería. ¿Cuáles fueron los resultados? Ahí les va. Y no es nada agradable. Lo siento, estoy muchos políticos, pero esta es la parte real. Primero, se pensaba que abriendo la ley y formulando sin la apertura sindical, que realmente hubiera muchos sindicatos, íbamos a tener el 100% sindicalizados. La verdad, por eso Arturo, y perdóneme el licenciado Arturo, lo hemos coincidido en eventos, decía, era la primavera laboral. Ahora todos los trabajadores van a escoger el sindicato que quiera. Es como un buffet de sindicatos. Le dije, perdóname, pero la realidad te dice otra cosa. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, desafortunadamente la sindicalización no creció. En el 2018, arrancando el 19, teníamos 12% de sindicalizados. Al 2024, 2025, somos 12.7%. Solo 0.7% aumentamos. O sea, esto es muy preocupante. El sindicalismo independiente que se dijo, no surgió. Pensamos que iba a surgir así, pero no surgió. Surgió en unas cuantas que son las automotrices, porque tuvieron las alianzas internacionales. Pero también surgieron, y qué bueno que están aquí líderes, no me dejarán mentir, surgieron muchos sindicatos independientes de nombre, que únicamente llegaron a endulzar el oído a los trabajadores con la idea de que ahora la ley permite que los sindicatos nacionales vengan a organizar a cualquier parte. Les decían, ¿a cuánto te da? Yo te lo doy. ¿Cómo lo cumplen? No hay bases. Pero esos sindicatos se han posesionado mucho. Entonces sí tenemos sindicatos, pero son sindicatos de membreta al fin y al cabo. Habría que ver realmente un estudio serio, quiénes son realmente independientes realmente que están luchando por los trabajadores y quiénes son nada más independientes para cuestiones políticas o de alguna manera económicas. Ante esta situación, ¿qué es lo que pasa? Y a mí como analista de sindicalismo me preocupa. Lo que observo como resultados es una pulverización del poder sindical. Tenemos un montón de sindicatos chiquitos que no se están uniendo para hacer una fuerza laboral. Y eso sí es preocupante. ¿Por qué? Porque ahora la ley también prevé que a cada centro de trabajo puedes tener hasta 2 o 3 sindicatos. Sí es difícil negociar con uno. Imagínense 13 adentro del sindicato. Entonces, en esta parte, lo que debería de ser un poderío, realmente a mí me parece una preocupación. ¿Qué pasó con la legitimación? Ahí les va. Se supone que el 100% de los trabajadores tenían que legitimizar su contrato colectivo. ¿Qué quiere decir? Muchos están acá, ir a las urnas y decir, ¿estoy de acuerdo con mi contrato colectivo o no? ¿Lo conozco o no lo conozco? Iba yo, sí, no. ¿Saben cuántos hicieron el proceso de legitimación de los miles que hay en el país? ¿Todo? Solo el 12%. Legalmente, lo que decía la ley,
De ese 12%, de esa parte, los que no se legitimen van a dejar de existir, lo que resulta muy preocupante. O sea, que solo 12% se esté legitimando. ¿Qué pasa con el otro, las otras partes? Entonces, son trabajadores que se quedan de alguna manera descobijados. Se piensa muchas veces, ellos van a tener los derechos básicos, sí señores, los derechos básicos que marca la ley, pero ya no van a tener las prestaciones que marcaba su contrato colectivo. Y entonces, eso sí es sumamente relevante. Y entonces, ¿por qué pasó eso? Miren, nosotros hicimos un estudio que mencionaba la doctora Miriam, en donde le preguntamos a los trabajadores, ¿usted sabe que hubo una reforma laboral? Trabajadores de a pie. 50% no sabe que hubo una reforma laboral. Les preguntamos, ¿usted legitimó contrato? 50% dijo no. Y le digo, ¿y participó en su legitimación, votar su contrato? Sí. Entonces se hizo simplemente la legitimación como proceso, pero no cambiando realmente. Entonces, esta es una parte que me parece que es sumamente preocupante. El otro punto es que tanto el buscar nuevo sindicato como la legitimación realmente se convirtió en una batalla entre sindicatos, en donde la clase trabajadora quedó de alguna manera dividida, porque los que querían entrar y los que estaban se confrontaron en vez de buscar por el mejoramiento de los trabajadores. Entonces me parece que simplemente hay un punto fundamental, y eso quiero que se escuche. No siempre que se obtenía la constancia de representatividad, y los líderes sindicales saben de qué es eso, garantizaba que se firmara el contrato colectivo. Hubo empresas que se negaban a firmar el contrato, aunque ya tuvieran la constancia. En síntesis, me parece que ni los sindicatos ni los trabajadores realmente están mejor. Se recortó mucho el presupuesto, también ya ahora los centros de conciliación tienen menos dinero para poder implementar otro. Y para finalizar, ¿cuáles son los retos que yo vislumbro? Son muchos. Son muchísimos, pero solo quiero mencionar algunos. Me parece, sobre todo, que los representantes sindicales, y qué bueno es que hay aquí, y sus aliados, que son los diputados, que son los senadores, y que son muchos grupos que lo apoyan, deben presionar para ser escuchados y recomponer lo que no ha funcionado. Sobre todo me parece que lo que ha quedado fuera de esta reforma o por qué no ha funcionado, eso me parece sumamente relevante. También me parece que ellos deberían hacer, en lugar de solo estar como comparsa, deberían de estar opinando, que deberían de estar viendo realmente qué es lo que está aconteciendo. ¿Qué supone eso? Regresar al centro de trabajo. Si no regresan al centro de trabajo, están nada más pensando cómo están allá adentro, pero no los están conociendo realmente. Y esto lleva a que desde la flexibilidad, únicamente los sindicatos se han autolimitado. No pido más porque, ¿qué me dicen? Si piden más, se va la empresa. Si piden más, se mueve. Si los sindicatos realmente se abocaran a su tarea de presentar una propuesta, decir, comparte tus números y podemos encontrar un número que favorezca a la empresa, a los trabajadores, otra cosa sería. Entonces me parece que también no se trata de pedir de alguna manera cosas locas, de que se me ocurrió, sino qué es lo que necesitan realmente los trabajadores para tener una vida digna. Me parece tal otra cosa, los sindicatos deben de salir de esa visión economicista que tienen nada más salarios y prestaciones. No, señores, también hay que buscar los nuevos temas que se están tocando, la conciliación entre el trabajo y la familia, la participación de alguna manera en temas puntuales como cuestiones ambientales, el cuidado de los hijos. Todo eso se debe de incluir en los nuevos contratos y sobre todo deben abrirse y convencer a muchos sectores que están fuera de la economía y que fortalecería los trabajadores de alguna manera informales o sectores olvidados como los trabajadores del campo, que nadie se acuerda de ellos.
y que ahí están los trabajadores del hogar. Tenemos un sindicato, pero no sabemos cómo se hace realmente. Pero para ello, nada más recordemos una cosa, y con eso voy a cerrar. Para tener realmente sindicatos fuertes es con los trabajadores, pero de base, a ras. Si no hay ese apoyo, simplemente los sindicatos no tienen futuro. Muchas gracias. Gracias, doctora Cirila. A continuación tendremos la intervención del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, quien es fundador y presidente nacional del movimiento El Barzón, que renegoció deudas con bancos para preservar el patrimonio de familias campesinas y ciudadanos en todo el país. Asambleísta en la segunda legislatura del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Educación, diputado federal en las legislaturas 57, 59 y 64, desempeñándose como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidente de la Comisión Especial de Investigación del IPAP y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, respectivamente. También ha sido presidente nacional de Morena en 2020. Coordinador nacional de sectores sociales, productivos y económicos durante la campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Actualmente es diputado federal de la 64 legislatura y vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, amigas, amigos. Muchas gracias para tocar este tema, porque como bien decía Miguel, estamos a pocas semanas de que salió una encuesta, la encuesta del INEGI sobre los ingresos y los gastos de las personas. Y ahí viene el fruto de un esfuerzo que inició en el 2019, prácticamente todo el sexenio del presidente López Obrador, donde dimos pasos fundamentales para reconstruir una nueva institución, una institución que estaba destruida, que a lo largo de casi 4 décadas se vio sometida a una guerra sin cuartel. Esa institución tiene un nombre y es la del ingreso de las familias. La institución que se denomina ingreso de las familias se vio sometida a una guerra sin cuartel a lo largo de muchas décadas, casi alrededor de 40 años. El ingreso de las familias fue debilitado, destruido, empobrecido, y se le quitó toda la capacidad de compra y el poder adquisitivo. Esto tiene mucha relación porque en el 2018 se puso a debate, se puso a consideración la firma del acuerdo comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá. Se terminó la época del Telecán e inició la época del TEMEC, sobre bases nuevas, sobre distintas consideraciones y sobre una presión muy fuerte del Partido Demócrata y también de los sindicatos, que jugaron un papel de primer orden, de los sindicatos de los Estados Unidos y de los trabajadores de Canadá.
Quizá el rasgo más distintivo del nuevo acuerdo comercial fueron los asuntos en materia laboral. Incluso se puso como condición de que el Congreso norteamericano no firmaría ningún acuerdo entre los tres países si la parte laboral no tenía relevancia y no adquiría una primacía sobre muchos de los aspectos que tenían que ver con el intercambio comercial y con otros temas que quedaron finalmente plasmados en este acuerdo comercial. Esto coincidió con la llegada del presidente López Obrador. Antes del 1 de diciembre del 2018, prácticamente estaba todo avanzado, pero la ejecución y el desarrollo del tratado comercial coincidió con el triunfo del movimiento de la Cuarta Transformación, con la toma de protesta y con el inicio del gobierno que encabezó los destinos del país en el sexenio anterior. Y ahí se pusieron en marcha varias cosas. Primero, la necesidad de darle relevancia a la organización sindical, a la organización de los trabajadores. Y segundo, de que en esa relevancia de los sindicatos, el asunto del ingreso producto del trabajo tuviera un cambio fundamental en la vida de las familias mexicanas, y así es como surge y se inicia una gran reforma en materia laboral que se deriva de muchos acuerdos establecidos en el tratado, pero que también se deriva de una convicción justiciera encabezada por el presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador. Lo primero fue una determinación sobre el salario mínimo. El salario mínimo tendría que aumentar por encima de la inflación, volver a recuperar el 70% del poder adquisitivo que perdió en toda la época neoliberal y garantizar, como lo hizo la doctora Claudia, una reforma al artículo 123 para que el salario mínimo siempre tuviese capacidad de compra y tuviese poder adquisitivo. Si ustedes observan los resultados de la encuesta del INEGI, donde se da cuenta de cómo evolucionó el ingreso de los mexicanos y las mexicanas en los pasados 6 años, habrán de notar que la base fundamental del crecimiento del ingreso de las familias es el ingreso producto de su trabajo. Se desmiente con esto de que los ingresos subieron principalmente por las transferencias monetarias de los programas sociales, particularmente del programa de la pensión de los adultos mayores y de muchos otros programas. No. La base principal del ingreso de las familias es el ingreso producto del trabajo, y los programas sociales son simple y sencillamente un complemento. ¿Cómo pudo salir 13 millones de hombres y mujeres del país de la pobreza? Con una política salarial totalmente diferente. ¿Por qué teníamos más de 50 o 60 millones de pobres antes del 2018? Precisamente por el golpe sistemático que se le dio al salario, porque se consideró
que los acuerdos comerciales deberían de tener como base un salario cada día más raquítico, más empobrecido, porque así podríamos entrar en competencia, atraer más capitales y más inversiones, y el empobrecimiento de la mano de obra se constituía como la base principal de la generación de nuevas empresas y nuevas inversiones. Y siempre se dijo que un incremento salarial provocaría inflación, destruiría la planta productiva, generaría la fuga de capitales y por lo tanto perderíamos muchísimas inversiones. Por eso desde los 80, toda la década de los 90, buena parte del inicio de esta primera década del siglo XXI, eso fue lo dominante. A raíz del TEMEC y principalmente a raíz de la llegada del presidente López Obrador, la filosofía cambió y el salario empezó a cobrar relevancia para garantizar que las familias vivieran en condiciones más adecuadas. Se coronó esta iniciativa y esta filosofía con la reforma constitucional que acabamos de aprobar ahora en el gobierno de la doctora Claudia, pero todo 2019, 2020, hasta 2024 y todo lo que llevamos de 2025 y 2026, el salario recuperó su poder adquisitivo y por los siguientes años, las siguientes décadas, los siguientes siglos, siempre el salario mínimo tendrá capacidad de compra y tendrá poder adquisitivo, porque eso es lo que dice nuestra Constitución. Queremos llegar a tener un salario mínimo que nos permita comprar 2 canastas y media básicas, un salario mínimo en la zona general de aproximadamente 11,500 pesos, con la diferencia de que en la zona fronteriza se gana mucho más, a veces hasta lo doble, o en ocasiones se puede adquirir más de 2,5 canastas básicas. Y junto con el salario llegaron otras 3 grandes reformas. La elección universal, directa y secreta de todos los dirigentes y representantes de los trabajadores en los diversos sindicatos, tanto del apartado A como del apartado B. Con esto se cumplía una de las exigencias que hicieron los organismos de los trabajadores de Canadá y de los Estados Unidos para entrar al TEMEC, y así se está dando en nuestro país una reactivación, una reanimación de la vida sindical, porque ahora todos tienen que elegir a sus dirigentes a través del voto universal, directo y secreto. Se hizo otra gran reforma. Todos los contratos colectivos para su ratificación tienen que ser sometidos a la votación universal, directa y secreta de todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Y también, a partir de esa votación universal, todos los incrementos salariales deben ser aprobados por mayoría para ver si se aceptan o se rechazan, y de esta manera queríamos y queremos avanzar no solamente en el conocimiento necesario y fundamental de las cláusulas y de los contratos por parte de los trabajadores, sino también en la necesidad de que en todas las empresas existieran contratos que respetaran los derechos laborales establecidos en la ley y que los salarios fueran los salarios justos que nosotros teníamos que demandar para vivir con dignidad. Hubo otros cambios, son cambios también producto de las reformas, como la derogación
y la erradicación del outsourcing como forma de contratación laboral que nos niega no solamente el reparto de las utilidades, sino también los más mínimos derechos, el derecho a la seguridad social, el derecho a tener nuestros fondos de vivienda, el derecho a tener y a gozar de muchas de las prestaciones laborales que hemos venido conquistando a lo largo de muchos años. Está el tema de las vacaciones y está pendiente aún el tema de la reforma en materia de jornada laboral y está, por lo tanto, todavía por realizarse muchas otras transformaciones y otros cambios que nos permitan tener una sindicalización mucho más fuerte, donde los problemas entre los patrones y los trabajadores no se diriman en el ámbito civil o de los gobiernos, sino que pase, como ya ha quedado establecido, a ser resueltos por los jueces de lo laboral, por los nuevos jueces electos que integran el Poder Judicial de la Federación. Hemos avanzado en la recuperación del salario mínimo, pero nos falta la recuperación de los salarios contractuales y de los salarios profesionales. Ese es un gran pendiente, porque no solamente queremos que la gente salga de la pobreza, queremos que haya una movilidad social ascendente, y eso lo vamos a lograr en la medida en que quitemos el gravamen fiscal del impuesto sobre la renta de muchas de nuestras prestaciones, y que logremos también la recuperación no solamente de los salarios mínimos, sino también de los salarios contractuales y de los salarios profesionales. Estas son las batallas pendientes en este camino que hemos avanzado, conquistando la reconstrucción de la institución que se denomina ingreso de las familias, y al mismo tiempo estableciendo nuevos métodos, nuevos parámetros, nuevos esquemas de participación en la vida sindical. Los cambios, como los hemos visto, no son de la noche a la mañana. La misma existencia del sindicalismo se vio atropellada, se vio aplastada y se vio sujeta a una ofensiva sin precedentes, porque la época de los neoliberales lo que rezaba es salarios bajos sin organización de trabajadores, y la época que estamos inaugurando desde el 1 de diciembre de 2018 son salarios con poder adquisitivo, y es una organización democrática de los trabajadores y de las trabajadoras para tener organizaciones sindicales muy sólidas y muy fuertes. Este es el cambio más importante que hemos visto en esta época de la Cuarta Transformación. Todavía nos falta muchísimo. Nos falta recuperar la confianza en los sindicatos, porque, como bien se ha dicho aquí, los niveles de sindicalización son muy bajos, entre el 12 y el 20%. Quiere decir que el 80% o más de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores jóvenes, de las trabajadoras jóvenes, no se están incorporando a ninguna organización sindical. Y este es un gran problema de desconfianza que nos limita mucho, pero que tenemos que hacernos cargo del sindicato que estamos construyendo, de la organización de los trabajadores que estamos levantando. Son tres cosas que tenemos que modificar. Una de ellas es la mayor democracia, no solamente sujeta a la elección de los dirigentes o del refrendo de los contratos y la ratificación de los salarios, sino una vida sindical mucho más activa, y tener una vida sindical mucho más activa solamente puede lograr tener efectividad
si los sindicatos empiezan a participar en la vida de sus empresas, en los trabajos cotidianos de sus instituciones y se apropian de las funciones sustantivas de la actividad empresarial o de la actividad de las instituciones educativas o también de las empresas estratégicas como la empresa de la electricidad y la empresa de petróleos u otras instituciones de salud. La fortaleza sindical ahora viene que en el momento en que los sindicatos de salud también participen en la definición de las políticas públicas, del Seguro Social y también del ISSSTE, del nuevo sistema de bienestar. Los trabajadores no pueden estar ausentes de la definición de las políticas públicas en materia de salud. Lo mismo ocurre que en el caso magisterial. Para tener un sindicato de maestros y maestras más fuerte, los maestros y las maestras tienen que hacerse cargo de la definición de la política pública en materia educativa, en materia de promoción, en materia de actualización académica y de fortalecimiento de toda la actividad educativa. Lo mismo los trabajadores y las trabajadoras de la industria eléctrica y de la industria petrolera de nuestro país. Creo que este es un elemento que nos debe llevar a reflexionar para que haya ahora más confianza entre el poder del Estado y sus instituciones, sus empresas, y las empresas que están regidas por el apartado A, una confianza mayor de colaboración y de cooperación y también de la lucha por los intereses de nuestros agremiados y de nuestras instituciones. Estamos viendo una gangsterización de muchas organizaciones sindicales que no defienden a los trabajadores, que se comportan como grupos criminales, que hacen de la extorsión y del cobro de piso una práctica cotidiana que está afectando la planta laboral y que está perjudicando la imagen en muchos lugares de nuestro país. Por eso tenemos que darle muchísima fuerza a una organización sindical democrática muy fuerte, muy colaborativa, una organización sindical que tenga responsabilidad con los destinos de sus agremiados y también con los destinos de nuestra nación, acompañando mucho a nuestro gobierno, a nuestra presidenta, para resolver dos grandes desafíos. El desafío de las pensiones. Este es un grave problema que solamente va a tener solución en la medida en que haya un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales, entre todos los trabajadores y grandes sectores de la sociedad, para encontrar la solución más adecuada al tema de las pensiones. Las cuentas individuales han fracasado. De ahí lo único que podemos esperar, cuando mucho, es un poco más del 30% del salario base de cotización, y nadie, absolutamente nadie vive ni puede jubilarse y retirarse de la vida laboral con el 30% del salario base de cotización. Sería un crimen que los trabajadores y las trabajadoras del país, ante el fracaso de los sistemas de cuentas individuales, se retirara con esa miseria de pensiones. Tenemos casi 1000 sistemas de pensiones en los municipios, en los estados, también en las universidades. Este año del 2026, ustedes lo van a ver en el presupuesto, el Estado mexicano tiene que destinar casi 1.700.000 millones de pesos para el pago de pensiones. 2030 va a ser un punto y un año de grandes desafíos, porque el cambio demográfico, la menor tasa de cotizaciones y muchos de los problemas que tenemos en las instituciones nos pueden explotar
si no empezamos a encontrar una solución adecuada que nos lleve a esquemas mixtos de fondos solidarios, cuentas individuales, muchas otras alternativas que tenemos nosotros que encontrar, porque no podemos llegar a que esta situación se convierta en algo irresoluble. El otro gran tema, el otro gran problema en el que debemos de colaborar todos es en el de nuestros sistemas de seguridad social, particularmente en el tema de la salud y en el fortalecimiento de nuestros organismos dedicados a la atención de los pacientes y de nuestros agremiados, particularmente en el fortalecimiento del seguro, en el fortalecimiento del ISSSTE, en el fortalecimiento de muchas de las instituciones en las cuales tenemos convenios. Las enfermedades catastróficas propias de la edad generan mayores costos, sufrimientos mucho más altos, requerimientos médicos distintos y más complejos, y tenemos que preparar a estas instituciones para atender cada día mayor número de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, porque esto significa una revolución en la atención médica y también en los medicamentos y en la especialización de muchísimos médicos, enfermeras, equipos técnicos, personal administrativo, y creo que todos debemos de colaborar en una gran convocatoria para ver cómo sacamos adelante nuestro sistema de salud. Hoy tenemos un gobierno que tiene un plan, y así como en el sexenio pasado se reconstruyó la institución denominada ingreso familiar, ahora la presidenta de la República ha puesto en marcha un esquema que tiene como base la sustitución de importaciones. Cuando uno dice que va a sustituir importaciones, quiere decir que va a reconstruir su política industrial, que le va a meter más dinero para que el contenido regional y el valor agregado nacional de mucho de lo que producimos se haga y se realice aquí en nuestro país, para evitar la llegada y la invasión, a veces con precios depredatorios, de muchos productos e importaciones que provocan la ruina de las empresas y por lo tanto generan mayor desempleo. Este Plan México que puso en marcha la doctora puede significar toda una transformación, porque se deja atrás aquella frase que decía que la mejor política industrial, la mejor política agrícola es la que no existía, porque todos pensaban en ese momento, o muchos creían en ese momento, que lo mejor era importar, enfrentar nosotros con mano de obra barata, convertirnos solamente en ensambladores, pero no en una política industrial que nos ayudara a sustituir importaciones y a mejorar nuestra mano de obra y nuestra capacitación técnica. Yo creo que este debate que ustedes ven sobre aranceles, el enojo de Trump, el pleito con China y todo eso nos debe de llevar a fortalecer una región de América del Norte, prepararnos para la revisión en junio del año próximo del TEMEC y tratar de establecer un bloque económico, laboral y comercial mucho más fuerte y más poderoso conjuntamente con los Estados Unidos y Canadá, de tal manera que esto tenga repercusiones benéficas en el mundo del salario, de los derechos laborales y también de la organización sindical. Creo que los retos son enormes. Todavía nos falta conquistar eso que está en la ley de la no discriminación laboral y salarial de las mujeres. Nos falta muchísima presencia juvenil en las dirigencias de los sindicatos. Nos falta ir a conquistar esa gran masa de millones y millones de trabajadores, más de 20 millones de trabajadores que no tienen, no quieren
y no están de acuerdo por el momento en organizarse en sindicatos porque les han perdido confianza por muchas cosas, pero que necesitamos ir al encuentro de toda esa masa de trabajadores que no sabe si tiene contrato colectivo, que nunca le preguntan sobre aumentos salariales, que no le dicen absolutamente nada y que están total y absolutamente desprotegidos independientemente que trabajen en el apartado A o en el apartado B. Por eso creo que los retos son muchos, pero creo que desde hace 6 años hemos iniciado una nueva etapa, transitamos a un nuevo recorrido, cambiamos totalmente la estrategia y pusimos por sobre todas las cosas que lo más importante es la recuperación de los salarios, el establecimiento de los derechos laborales y una organización democrática de nuestros sindicatos. Nos falta mucho, sí nos falta mucho, pero creo que iniciamos algo distinto y yo estoy seguro que va a tener éxito con todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Queremos agradecer a nuestros ponentes, a Cirila Quintero Ramírez, así como al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, por estas ponencias. De igual forma, queremos agradecer a la doctora Miriam Guadalupe Colmenares, quien nos apoyó con la presentación de nuestros ponentes. De igual forma, queremos agradecer la presencia de la diputada Etzul Barrera Rodríguez, del senador suplente por Morena, Irán Torres, y del maestro Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. A continuación, escuchemos el mensaje de Juan Huerta Pérez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Jalisco. Muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar mi ponencia quiero hacer una reflexión. Yo creo que el mundo laboral, desde las reformas del 17 y la consolidación del 19 y el proceso de legitimación que vivimos los sindicatos, ha sido distinto y será abismal distinto en este transitar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, con su permiso, todos los ponentes. Agradezco a los organizadores de este foro sobre cambios y retos sindicales del momento actual la oportunidad de expresar los puntos de vista de la Federación de Trabajadores de Jalisco sobre los tiempos que vivimos y enfrentamos los trabajadores. No cabe duda que la agenda laboral es uno de los temas de gran relevancia y trascendencia. Lo es porque en la agenda laboral se definen instituciones, marcos normativos y reglas del juego para la generación y distribución de riqueza a través de las relaciones obrero-patronales y bajo la tutela del Estado. El mundo del trabajo opera y genera determinados resultados: crecimiento económico, empleos formales e informales, masa salarial, movilidad y bienestar social, a consecuencia de los incentivos derivados de los marcos institucionales. Por tales razones, impulsar la prosperidad de México demanda un mercado laboral incluyente, creador de empleos, que eleve la productividad y el bienestar de los trabajadores y sus familias. Por lo anterior, las organizaciones sindicales vivimos tiempos refundacionales, atendiendo a imperativos democráticos de libre participación, rendición de cuentas, para dar cauce al presente y futuro del mundo del trabajo con justicia y equidad para la clase trabajadora. Tengo que resaltar que los tiempos de la agenda laboral de México requiere de un sindicalismo actuante y actualizado, con altura de miras, que supere el cortoplacismo, el inmovilismo y la zona de confort.
El mundo laboral ha entrado a una dinámica de cambio y transformación que en poco tiempo nos ha llevado de la tercera a la cuarta revolución industrial, con el arribo de la robótica y la inteligencia artificial. Algunos estudiosos ya visualizan la quinta revolución del conocimiento. Sin embargo, a la par de los cambios existe una dualidad estructural en el mercado del trabajo mexicano que nos atrapa. Permítame señalar algunos. La existencia del empleo formal ante la persistencia de la informalidad. Sectores económicos dinámicos y productivos vinculados a la globalización que conviven con amplios espacios laborales de baja productividad y subsistencia. La amplia oferta laboral que no es compatible totalmente con las habilidades y capacidades de los que demandan empleo. Perdura la gran brecha entre generación y distribución de riqueza, la injusta brecha salarial entre hombres y mujeres, la disfuncionalidad entre la formación educativa y las necesidades de las empresas, el envejecimiento de la mano de obra, el desempleo juvenil marcan, entre otros elementos, nuestra dualidad laboral. No terminamos de enumerar a dichos factores cuando la irrupción del trabajo a distancia, las modalidades del tiempo parcial, los nómadas laborales, el trabajo digital, las plataformas y aplicaciones, más los compromisos laborales derivados de los acuerdos comerciales como el TEC-MEC, nos abren nuevos retos que aún tenemos que resolver. Reformas en el horizonte, insuficiente generación de empleos y la persistencia de la informalidad. México es un país de informales, somos el 54.9% de los trabajadores de ese país está en la informalidad. En el año 2024, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, y con datos del propio INS, la generación de empleo giró alrededor de 200,000 empleos, cifra bajísima, muy lejana de la necesidad de 1.2 millones de empleos nuevos al año. Por otra parte, la informalidad laboral se situó en el 54.9%, por lo tanto, encontramos un mercado de trabajo formal débil y una informalidad que alienta un trabajo precario sin derechos y prestaciones sociales. La urgente necesidad de reactivar el crecimiento económico que acumula más de 6 años de estancamiento, con un promedio del 1% del Producto Interno Bruto, es una condición básica para la creación de empleos suficientes y bien remunerados, con nuevas inversiones, encadenamientos productivos, incentivos fiscales, educación y capacitación, mercados de trabajo eficientes y Estado de Derecho. Agilizar la apertura de las empresas requiere de un clima laboral de tranquilidad, de certidumbre legal, conciliación y justicia laboral expedita, elementos contemplados en los capítulos laborales del TEC-MEC. Los instrumentos surgidos en las últimas reformas de mayo del 29, como los centros de conciliación laboral, son una apuesta que se debe de consolidar a fin de impulsar un mejor funcionamiento del mercado del trabajo, como lo plantean los acuerdos laborales del TEC-MEC, evitando que los conflictos lleguen a una fase de judicialización, con los obvios desgastes y costos que eso significa. Se requieren recursos e impulso a una nueva cultura laboral a favor de la conciliación que aliente nuevas inversiones. Seguridad social. El IMSS no vive sus mejores momentos, y eso lo resienten los trabajadores, que a pesar del pago correspondiente de cuotas no encuentran una cobertura y disponibilidad de atención médica. Es recurrente el desabasto y la falta de medicamentos en las diversas unidades médicas. La salud es un derecho constitucional de los trabajadores y bajo las actuales circunstancias no se está cumpliendo con el mandato de ley. Reiteremos de nuestra trinchera sindical el llamado a que el IMSS revierta la problemática que enfrenta. La institución requiere de acciones de fondo para poder revertir sus carencias y desatenciones a los trabajadores derechohabientes. Este es un asunto de primordial importancia en la agenda laboral. El Infonavit, el acceso a una vivienda digna. Las reformas a la ley del Infonavit habilitaron a la institución responsabilidades para la construcción de vivienda
y bajo el espíritu de dichas reformas, cumplir con el derecho de los trabajadores a una vivienda propia y digna. El reto ahora es su implementación. Bajo esquemas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, en este sentido es fundamental el papel de la representación de los trabajadores y de los órganos de control y supervisión del Infonavit. Semana laboral de 40 horas. La semana laboral de 40 horas es un compromiso y es un asunto prioritario que debemos aprobar e instrumentar en el transcurso de este sexenio. La reducción de jornada laboral requiere de acciones de precisión que tomen en cuenta criterios de gradualidad, tipo de sector económico y de empresa, flexibilidad, incentivos fiscales y un trato especial para las micro y pequeñas empresas, que son las generadoras del 75% del empleo en este país. Esta reforma tiene que conceptualizarse bajo un esquema de ganar-ganar. Recuperar experiencias internacionales nos puede ayudar a favorecer esquemas que incrementen la productividad de las empresas, mejorando el bienestar emocional del trabajador y un uso de tiempo libre que favorezca la capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades, así como de convivencia familiar de los trabajadores. El secreto para el éxito que buscamos con la reforma a la semana laboral se va a encontrar en los artículos transitorios y en las leyes secundarias que hagan énfasis en la gradualidad y en la diferenciación de las unidades económicas, por lo que el diálogo y el consenso entre sectores económicos y el gobierno es fundamental. Debo enfatizar que una conquista laboral de dicha dimensión no puede poner en riesgo la existencia de miles de micro y pequeñas empresas y lanzar a la informalidad a otro tanto de trabajadores. Brecha salarial entre mujeres y hombres. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, México presenta una de las mayores brechas salariales por cuestión de género a nivel mundial, con promedios de diferencia que rondan alrededor del 15% entre lo que ganan los hombres con respecto a las mujeres. Urge avanzar en la instrumentación de mecanismos para la superación de dicha brecha. Estamos de acuerdo con los especialistas en la necesidad de concretar la legislación secundaria en nuestras leyes en paralelo a acciones afirmativas en las empresas y en los gremios sindicales. Política salarial y pobreza laboral. Se requiere fortalecer una política salarial que siga restituyendo el poder adquisitivo de los salarios. Recordemos que de acuerdo a los más recientes datos de México, ¿cómo vamos? 45.8 millones de mexicanos enfrentan una situación de pobreza laboral, ya que sus ingresos laborales no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria suficiente para los miembros de su hogar. Un poder de compra insuficiente afecta el potencial de consumo y por lo tanto de inversión de una economía. Queda claro que bajos salarios repercuten en la capacidad de crecimiento económico y nos mete en un vínculo vicioso de bajos salarios, bajo consumo, baja inversión y bajo crecimiento del Producto Interno Bruto. Empleo e inteligencia artificial. Recientemente, en diciembre del 2024, se realizaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo para enmarcar los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales, específicamente repartidores y empresas de transporte de personas. Lo anterior es un avance. Sin embargo, la regulación laboral en materia de nuevos empleos vinculados a la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial es un vasto campo inexplorado que requiere una convocatoria social para definir con anticipación los marcos jurídicos, educativos y éticos que faciliten la inclusión laboral, la sustentabilidad de las empresas y una mejor distribución de sus beneficios. Desde ahora, dar forma y conceptualizar el significado de un trabajo digno en el mundo de inteligencia artificial. La inercia nos puede empujar a mercados laborales cada vez más polarizados entre empleos con buenos salarios y alta productividad, conviviendo con empleos precarios y de bajos salarios. La conciliación laboral. Otro elemento dentro de la agenda laboral es convertir a la conciliación en un motor de bienestar y crecimiento económico. Por lo que respecta al crecimiento económico, las últimas décadas han sido de insatisfacción con las tasas alcanzadas. Un mediocre comportamiento económico atenaza a la economía mexicana que busca alcanzar esos escenarios
optimistas, una tasa de crecimiento de apenas arriba del 1%, sin crecimiento económico alto, las metas de generación de empleos de 1.5 de millones anuales se vuelven inalcanzables. Estoy convencido, al igual que ustedes, que la condición laboral puede convertirse en un gran diseño institucional capaz de generar incentivos para impulsar el bienestar y el crecimiento. Coincido con los economistas institucionalistas que nos refieren al impacto que tienen las instituciones formales e informales para reducir los llamados costos de transacción, favorecer la productividad laboral y la atracción de nuevas inversiones. Dicho de otra manera, el nuevo sistema judicial laboral que se aprobó en el 2019 representa un marco de instituciones y normas que buscan transformar las condiciones y relaciones laborales donde la coalición asume un papel protagónico para la resolución de posibles conflictos entre los actores de la producción. En su nuevo papel protagónico, la conciliación en los mercados laborales podrá contribuir y ser un pilar de la generación de un renovado capital social que impulse a la economía mexicana, un capital social que favorezca e incentive reglas de cooperación, de solidaridad, de responsabilidad compartida entre todos los actores de nuestra economía. Compañeras y compañeros, el tiempo de los trabajadores es el tiempo de México. No existen varitas mágicas. La agenda laboral se construye y se desahoga por medio del diálogo y la concurrencia de todos los actores involucrados, sin imposición, sin cerrazón. Vamos con mente abierta y la apertura con el nuevo sindicalismo mexicano que representa la CTM y la Federación de Trabajadores de Jalisco, y ofrecer a nuestros representados un trabajo digno para una vida digna. Muchas gracias. Distinguidas y distinguidos asistentes, hablar de los sindicatos en México es hablar de una parte esencial de nuestra historia social y política. Desde la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, el sindicalismo se consolidó como uno de los pilares del nuevo pacto laboral. Conquistamos la jornada de 8 horas, el derecho de huelga y la seguridad social, logros que marcaron un antes y un después en la vida de millones de trabajadores. No obstante, la literatura académica señala que durante gran parte del siglo XX, el sindicalismo mexicano estuvo fuertemente vinculado a un modelo corporativo. Este fenómeno, si bien garantizó cierta estabilidad, también limitó la democracia sindical y dio paso a prácticas de protección patronal que debilitaban la voz de los trabajadores. Las cifras actuales son elocuentes, ya lo comentamos aquí. En el 2010 la tasa de sindicalización alcanzaba un 14.5%, en 2020 cayó a 12.4% y ahorita estamos en un 12.7%, lo que representa el 4.7 millones de trabajadores sindicalizados de 50 millones que tenemos. A nivel nacional existen alrededor de 3.347 sindicatos, pero únicamente el 14% está encabezado por las mujeres, lo cual aprecio y agradezco a las compañeras que están aquí. Esta realidad evidencia tanto la fragmentación del sindicalismo como la presencia de desigualdades de género en su interior. En Jalisco el panorama aún es más disperso. Existen sindicatos pequeños, mientras que otros, como los universitarios y los del transporte, poseen un mayor peso político y social. Concluyo, los estudios académicos coinciden en que el sindicalismo en México se encuentra en un proceso de transición, de ser un instrumento de control político hacia convertirse en un espacio de democratización y fortalecimiento de los derechos laborales. Sin embargo, enfrenta un reto estructural, la alta informalidad y la precariedad que afecta a la mayoría de la fuerza de trabajo, entre ellos los jóvenes. Para que el sindicalismo recupere protagonismo, deberá renovarse, abrirse a la participación de mujeres y de jóvenes y consolidarse como un actor capaz de articular las demandas laborales
con los desafíos sociales y políticos de este siglo XXI. Como académicos, políticos y sociedad civil, estamos convidados a ser parte de la transformación sindical que vele por mejorar las condiciones laborales y así poco a poco construir un México más justo, equitativo e igualitario para hombres y mujeres. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan buena tarde. Y con el mensaje que escuchamos de la doctora Miriam Guadalupe Colmenares López, damos por clausurado este evento, este foro, denominado Cambios y Retos Sindicales en el Momento Actual. No sin antes agradecer a la transmisión del canal Parlamento y agradecer a todos y cada uno de las personas que se encuentran en este patio. Que tengan muy buena tarde.